¿Zavala? ¿O quién? ¿Dónde está Zavala? ¿Dónde está Zavala? Bueno, sigue pensando todavía Zavala parece. ¿Ah? ¿Lo vieron ese ejercicio? Nada. Bueno, por si acaso el día de hoy yo voy a estar en el taller a partir de las 4:30. Un grupo me pidió verificar sobre el asunto de las bombas, tomar algunos datos. Entonces, no hay problema, pueden pasar. Les hago preparar las bombas para que puedan directamente poder hacer la verificación, ¿no? O sea, levantamiento de datos, diámetros, ángulos, diámetro de salida, diámetro de ingreso, todo eso, ¿no? ¿Ok? Eh, Luego, posiblemente con la próxima clase que veamos, vamos a hacer, sería interesante, bueno, la próxima tenemos en la noche, ¿no? Esa no. Lo que podemos hacer el próximo jueves, tratar de que eh, comisionar a 2 personas o 3 personas para que puedan ir a cargar el tanque y luego hacer la instalación, ¿no? Para poder hacer funcionar. Bueno, o ver con los del laboratorio. A ver, voy a tratar de hablar con Jonathan a ver si lo pueden hacer, ¿ok? Para que podamos ir a ver y hacer alguna prueba. Justamente para el día de ayer también ustedes no hubo las personas que se les indicó que si iba a haber personas para poder ir ahí al laboratorio de ingeniería química. Ahí también podemos hacer algunas prácticas, ¿no? Poder solicitar y podemos hacer prácticas porque ahí está toda la instalación. Entonces, po- podríamos hacer, pero como no hubo, solamente creo, preguntaron nomás, pero no dijeron, vamos, queremos ir a las 5 de la tarde. Entonces, yo suspendí también mi clase de práctica que tenía con los de ingeniería química. Entonces, tuve que hacer teoría para ver la parte de PIN-ID, ¿sí? O sea, planos de procesos, ¿no? Ahora, si ustedes más o menos vemos para el transcurso lunes, martes, podemos hacerlo para poder ir a ver o ir a visitar a la planta de agua también, ¿no? En el campo. Pero todo depende de la disponibilidad, ¿no? Por lo menos unos 5 o 6 personas, ¿no? Es importante siempre hacer el análisis de instalaciones. Y si lo tenemos en la universidad es mucho más fácil, ¿no? Que solicitar a alguna empresa. Una empresa al final no nos va a dar mucha cobertura, pues, ¿no? Y el funcionamiento, todos son similares, ¿ok? De esa manera. Bueno, mm, vemos que no hay, personas no lo tomaron en cuenta el ejercicio. Bueno, vamos a ver directamente cómo funciona. Aquí determina el punto de funcionamiento de la bomba, caudal, carga útil, eficiencia, potencia, el eje y si existe cavitación. Para la instalación de transporte de agua, representada en la figura, con la boca de aspiración de la bomba sumergida, que es una bomba sumergida, tenemos como su filtro, a 0,75 metros, ¿no? Está a 75 centímetros, ¿ok? Por debajo del nivel del agua, en el depósito inferior. El coeficiente de pérdida menor es que deberá tener una válvula de regulación parcialmente cerrada, a instalar en C, una válvula parcialmente cerrada en C, ese punto, ¿ok? Para conseguir que el caudal sea, en este caso, de 0,08 metros sobre segundo. Para las pérdidas de carga, considere el coeficiente indicado en la figura. Entonces, si vamos a ir cerrando, nosotros vamos a tener que ver el coeficiente de restricción que nosotros vamos a tener dentro de esa barra. ¿Ok? Para lo cual,
Tenemos estos datos que vienen a ser el coeficiente de pérdida. El K del filtro son 500 metros por columna de agua por metro cúbico por segundo, todo al cuadrado. La pérdida de carga del tubo entre A y C, puede ser ese aquí, son de 500 igual, y el tubo de C a D son de 500. ¿Ok? La bomba, que tiene un caudal directamente de variación de altura piezométrica o directamente de presión, que va a ser 40 veces menos 2000 el caudal al cuadrado, con un rendimiento de igual a 20 veces el caudal menos 100 el caudal al cuadrado. Y la altura que vamos a tener del nivel sobre el nivel va a ser 2 más 2.25 caudal al cuadrado. Para lo cual nosotros vamos a presentar una presión absoluta, presión atmosférica de 10.33 metros de columna de agua y la presión de vapor de agua a 0.3 metros de columna de agua. Esos son los datos. ¿Ok? De donde tenemos que la altura que se va a presentar va a ser igual a ZD menos ZA, ¿no? Entonces, ZD, entonces la diferencia de altura con en DAA, porque es la descarga en la parte inferior, ¿no? Más las pérdidas que va a tener de acuerdo a la línea que va a presentar. Esto va a ser igual, la HBU, que nosotros tendríamos aquí, debe ser de esta manera, perdón, esto va a ser directamente ah, reemplazando, ¿no? Va a ser igual a 40 menos 2000 el caudal 2, ¿no? Entonces va a ser ese de aquí. Esta H vamos a reemplazar igual a 40 menos 2000 el Q2, ¿sí? De esa manera. ¿De dónde? ZD menos ZA es 10, entonces tenemos esta altura, ¿no? Vamos a preguntar de aquí, del nivel inferior al nivel superior. Debe ser 10 metros, ¿ok? 10 metros más valor de la línea va a ser igual a 1500 Q2, ¿sí? Entonces, haciendo el reemplazo directamente en esta ecuación, tendríamos esta ecuación que nos está representando directamente sobre para poder determinar el caudal. ¿Listo? Haciendo la igualdad de esto de acá, sacamos que 2000 más 1500 son 3500 el caudal, es igual a 40 menos, en este caso, está mal, ¿no? Debería ser 40 menos 10, ¿no? ¿Ok? Aquí, 40 menos 10. Entonces sería el 30, ¿no? Entonces 30. Entonces habría que sacar el caudal, pero reemplazando aquí vamos a tener a 0.09258. Habría que ver si nos da eso, ¿no? A ver un ratingo. Sacamos. Tendríamos 30 entre 3500, ¿no? Entonces es mucho más bajo, ¿sí? Eh, 30 hay que sacar la raíz cuadrada de eso, ¿no? Perdón. Raíz cuadrada, paréntesis, de 30 entre 3500. Paréntesis, claro. Sí, está bien. Lo que pasa es que aquí debería ser 40 menos 10 igual a 30. Sale 0.09258. Ahí está. Fíjense. ¿Lo ven? ¿Sí, no ven? Sí, ingeniero. Entonces, eso de ahí. Entonces, aquí nomás hay una equivocación que no está, ¿no? Sería 30 entre 3500, sacamos la raíz, es 0.098 metros cúbicos por segundo. ¿Ok? De esa manera. Sustituyendo en la ecuación de la bomba, pues en esta ecuación, el HBU directamente va a ser 40 más 2000 por el caudal que nosotros tenemos, directamente el HBU vamos a presentar, va a ser
22.85.71, o sea, la altura que va de la bomba, ¿ya? De acuerdo a esas condiciones, ¿ya? De acuerdo a lo que se tiene. De donde el rendimiento, sacamos el rendimiento que teníamos directamente aquí, es 20 el caudal menos 100 por el caudal al cuadrado, ¿no? Hacemos el reemplazo correspondiente y tenemos un rendimiento del 99.45%, bueno, es bastante grande, ¿no? ¿Ok? De donde la potencia que vamos a presentar, se va a presentar el peso específico por el caudal, el HBU, entre el rendimiento. Haciendo el reemplazo, vamos a tener una potencia directamente de 20.874 kilovatios. Entonces, esa viene a ser la potencia directamente de la bomba que presenta en esas condiciones. ¿Listo? Entonces, el NPSH va a ser igual, que tendríamos aquí también, que es el PSH, 2 más 25 por el cuadrado, ¿no? 2 por 25 por el caudal al cuadrado, nos da que es 2.243 metros. Entonces, esa vendría a ser el NPCH. Y el NPCH de el total que vendría a ser, que vendría, a presentarse, vendría a ser la presión atmosférica más la presión en S, las pérdidas en B y en L, ¿no? Entonces tenemos 10.33, que va a ser menos 10.33 es la presión atmosférica, ¿no? Okay. 10.33 es la presión atmosférica, ¿sí? Bueno, ¿no? Más 0. O menos 0.33, más 0.75, menos el 500, la presión de columna de agua por el caudal al cuadrado, va a ser el total que nos va a presentar, 6.464, ¿no? Como el 6.464, es de aquí, es mayor que este NPCH, este es el disponible, el otro requerido, entonces tenemos que directamente no hay cavitación, entonces quiere decir que esto está directamente más elevado, ¿no? De acuerdo a la gráfica que se tiene para poder indicar si hay o no hay cavitación. Entonces, ya está respondido directamente el inciso A, ¿no? ¿Me entienden, no? Bueno, está casi todo dicho, ¿no? Sí, ingeniero, ¿se entiende? Sí, ingeniero. Entonces, nos vamos al punto B, que era, si dice aquí, el coeficiente de pérdida menores que deberán tener una válvula de regulación parcialmente cerrada, o sea, que si están cerrados, ¿no? Entonces, indicando que un caudal es de 0.08 metros cúbicos por segundo. Entonces, tenemos el caudal de 0.08 metros por segundo, ¿ok? De donde tenemos el HBU es igual a 40 menos 2000 por 0.08 al cuadrado, donde el HBU es 27.2 metros. ¿Okay? Entonces, haciendo el reemplazo directamente en la ecuación de pérdida que vamos a presentar, vamos a tener que el HL de línea va a ser a 17.2 metros. Como también sabemos que HL es igual a 3 por 500 más el KB, que es la pérdida que nosotros tenemos, que directamente es la restricción que vamos a dar por el caudal al cuadrado. Reemplazando directamente todo eso, tenemos que el coeficiente que nos va a presentar, que nos está pidiendo directamente, el coeficiente de pérdida menores que deberá tener una válvula de regulación parcialmente cerrada, instalada en C, esta válvula que estamos cerrando aquí, está parcialmente cerrada, debido a la restricción que nosotros tenemos, va a ser una pérdida de altura o pérdida de presión que vamos a tener
de 1187,5 metros de columna de agua por metro cúbico por segundo cuadrado. Entonces es bastante elevada, ¿no? Debido a que la restricción que estamos dando para que se genere un caudal de 0,8 metros cúbicos por segundo. ¿Ok? De esa manera. Entonces, tendríamos una resolución de acuerdo a la ecuación planteada directamente en este sistema de una bomba que es sumergible, ¿no? ¿Ya? Veamos aquí otro problema. Dice aquí, curso de máquina hidráulica, tema bombas rotodinámicas. El problema 19.1 de Matáis, de la segunda edición. Una bomba de agua, tenemos aquí, proporciona un caudal de 1200 metros cúbicos por hora, ¿no? Es el que está funcionando nuestra bomba. Tiene una tubería de aspiración de 400 milímetros, o sea, vamos a tener aspiración y la impulsión, ¿ok? Porque son aspiración e impulsión, ¿no? Entonces, este tiene un diámetro, este tiene eh, de 80, perdón, de 375 milímetros, ¿no? El vacúmetro conectado a la tubería de aspiración, que va a tener aquí un vacúmetro, ¿ok? Situado a 80 milímetros, o 8 centímetros, ¿no? Por debajo del eje de la máquina mecánica. Entonces, y de 2 metros de columna de agua. Entonces, me está indicando que va a ser, me está dando un vacío, bueno, una presión negativa, ¿no? Y un manómetro situado a 500 milímetros, entonces por encima, por acá arriba, por encima del eje de la bomba marca una sobrepresión de 12 metros de columna de agua. Calcular la altura útil de la bomba. ¿Ok? ¿Lo pueden resolver este ejercicio? ¿Sí? O lo resolvemos. Pero no se confíen, ¿no? Ustedes pueden, hay un montón de ejercicios para resolver. De acuerdo al proyecto que ustedes van a plantear, entonces ellas van a resolver todas las situaciones que se presentan. ¿Ok? ¿Listo? Bueno, ¿qué es lo que hacemos? Entonces, vemos aquí el caudal es 1200 metros cúbicos por hora, ¿no? Tenemos la aspiración y la descarga. Tenemos un diámetro de 0,4 metros y de 0,375 de diámetro de metro, ¿no? Aquí, o sea, 37 centímetros y 40 centímetros. Esto viene a ser la aspiración y esto viene a ser la impulsión, o la descarga, ¿no? Acá indica que tiene una válvula de pie, ¿no? O sea, una válvula de check, ¿no? Se hace circulación para el otro lado y por el otro lado se detiene, ¿no? En el cual continuamos. Entonces, 1200 metros cúbicos, el tubo de presión de 0,40 a 0,375. Tenemos el vacúmetro que está por abajo a 8 centímetros, 80 milímetros, que debe ser ese de aquí, en el punto 1. En el punto 2, a 500 milímetros, que nos está indicando, teníamos 80 y a 500, ¿no? Este de aquí dice 2 metros de columna de agua y este nos va a dar 12 metros de columna de agua. ¿Ok? Que hecho viene a ser el eje de la bomba. ¿Listo? Entonces, aquí vamos a continuar dando la solución por la ecuación de Bernoulli, va a ser la presión 1 sobre el peso específico en 1, la velocidad en 1 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, más la altura que va a ser Z1, más la altura útil, ¿no? Directamente que vamos a tener, que va a ser esta de aquí, igual al otro lado que vamos a tener en punto 1 y en el punto 2. La presión en 2, va a ser este de aquí, el peso específico es igual a la velocidad en 2 por 2 veces la gravedad más la altura que está Z2, ¿no? O sea que
¿Ok? De esa manera. Entonces, en este caso, nosotros, la altura que nosotros tendríamos directamente aquí, vendría a ser solamente este lado. Al otro lado ya no tendríamos, ¿no? Sería directamente el especial. Y lo que nosotros vamos a calcular va a ser esa altura que nosotros tenemos aquí. Haciendo el despeje que se va a presentar, va a ser B2 menos P1 entre el peso específico, más B2 menos B1 al cuadrado, entre dos veces la gravedad, más Z2 menos Z1. ¿Ok? Entonces aquí, de, casi de todo tenemos los valores, ¿no? ¿Ok? Sí, ¿no? Sí, ingeniero. Tenemos la presión en 2, que es 12 metros de columna de agua, el otro va a ser, la succión es menos 2 metros de columna de agua, ¿no? Entonces, aquí directamente podemos hacer el reemplazo correspondiente. Luego, aquí la velocidad, no tendríamos la velocidad, ¿no? Pero tenemos el caudal, ¿no? El caudal de la bomba. Entonces, el caudal de la bomba es lo que nosotros directamente va a dar la impulsión que va a ser sobre el líquido hacia la salida, ¿no? Y la diferencia de altura de acuerdo a dónde estamos tomando nuestros datos, ¿ok? De esa manera. Entonces, aquí hacemos el reemplazo, va a ser, sabemos que el caudal es 1200 metros cúbicos por hora, ¿sí? Lo transformamos a segundo. Una hora, 3600 segundos, va a ser a 0.3333 metros cúbicos por segundo, ¿no? Entonces ya estamos transformados. ¿De dónde? Nosotros, por la ecuación de la continuidad, el caudal va a ser igual a la velocidad en 1 por A1 en este punto, que va a circular por acá, es igual a la velocidad en 2 por el área 2, este punto, ¿no? En 2, ¿sí? Entonces aquí en este caso teníamos datos y aquí tenemos datos, pero aquí esto tenemos que calcular las velocidades en función al caudal, ¿no? De esa manera. Entonces, por esta ecuación tenemos que B1 es igual al caudal, en este caso era el caudal de ingreso va a ser igual al caudal de salida, ¿no? Lo que va a variar es la velocidad. O sea, con ecuación de continuidad, el líquido que ingresa tiene que salir, no se queda directamente al otro lado. Entonces, el caudal era 0.3333 metros sobre segundo. El área va a ser pi cuartos por el diámetro al cuadrado. En este caso, indicaba que era 0.4 metros, ¿no? ¿Ok? Al cuadrado. Entonces, velocidad en 1 va a ser a 2.652 metros sobre segundo. Entonces, el ingreso de la haciendo en la aspiración es de 2.652. ¿Ok? Ya me dolió mi cabeza. Vamos llevando, ¿no? Sí, o sea, perdió. Un poco, ingeniero. Un poco, como un poco. Sí, facilito, ¿cómo no? Además, esto lo necesitan mecánicos fluidos en todo, ¿no? ¿Mm? Ya. ¿Odón tiene dudas? ¿Podría explicarse la parte de Z1, Z2 ingeniero, lo único que me chipé? Eso Z1, Z2 es de aquí. Sí, solo esa parte. Claro, pues aquí dice, o sea, desde el punto que tenemos en 1, estamos tomando medida del punto 1 que viene a ser aquí, ¿no? ¿Sí? Viene a ser el Z1, este de aquí, al eje de la bomba, ¿no? Este es Z1. Y del eje de la bomba al punto 2 es Z2, ¿no?
esa distancia. En este caso va a ser 500 milímetros y este va a ser 80 milímetros. ¿Entienden, no? Ahora, si nosotros tomamos el punto aquí en este punto, entonces ya el valor sería del eje, el Z1 vendría a ser aquí, ¿no? ¿Ok? ¿Sí, no es? Ahora, ¿me entienden? Ahora sí, ingeniero. Ya. Sí, Entonces, lo que vemos directamente aquí es de que tenemos la velocidad en 1 era de 2,652 metros por segundo y la velocidad en 2 es 3,018. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos dando una impulsión, ¿no? De una velocidad menor que está de succión hacia una velocidad mayor que es de descarga debido al impulso que le estamos dando directamente dentro del impulsor dentro de la bomba, pues, ¿no? En función de la fuerza de la energía eléctrica transformada en energía mecánica y eso transforma en energía hidráulica, ¿no? De esa manera. Entonces, de acuerdo a ese número, a ese caudal que estamos dando de 1200, entonces vamos a tener un número de revoluciones que nosotros directamente, de acuerdo a la bomba, podríamos sacar exactamente las curvas de caudal, de altura y de rendimiento, ¿no? El rendimiento que tiene, la potencia también, ¿no? ¿De acuerdo? De esa manera. Luego, haciendo el reemplazo de la primera ecuación que sacamos nosotros, la altura útil, que tendríamos directamente, entonces, en este caso va a ser haciendo el reemplazo, eh, va a ser los 12 que tendríamos aquí, los 12 metros de columna de agua, menos, como este es menos debido a la aspiración que se tiene, entonces va a ser menos 2 metros, ¿no? Más la velocidad en uno y la velocidad en que como este es el eje, y este es el eje, hacia arriba es positivo y hacia abajo negativo. Entonces va a ser 0,5 metros, vamos a ver este aquí, los 500 milímetros, y menos 0,08 metros, que va a ser este de aquí, que tenemos directamente del, del eje hacia abajo, ¿no? Entonces, donde la altura que nosotros vamos a presentar va a ser 12 más 2 son 14 más 0,116 metros más 0,58. Entonces, la altura total que nosotros vamos a tener directamente, que va a dar para que pueda vencer directamente todo el sistema del bombeo, va a ser 14,686 metros. Entonces va a subir más, va a bajar hacia nuestra utilización. Nosotros vamos a tener de acuerdo en esas condiciones nuestra bomba. ¿Ok? ¿Me entienden, no? Sí, ingeniero. Por el momento no me chipé. Bueno, entonces, está bien. Bueno, estaba tratando de ubicar algunos archivos, algunas cosas, ¿no? Para poder presentarles para sus proyectos que van a tener. A ver si tengo por acá. Hay tanta información que uno se pierde, ¿no? A ver, Ingeniero, sí. disculpe, sería de gran ayuda para nosotros si usted pudiese mandar ese PowerPoint con los ejercicios resueltos para que podamos guiarnos. Pero ahora, entonces pueden conseguir mejores, ¿no? No hay problema. Pero también es de ayuda eso, pues, ingeniero.
Ya pensaba. A ver, por ejemplo, ahora estaba revisando, aquí estaba viendo algunos, por ejemplo, esta presentación PDF sobre todos los tipos de bombos, por ejemplo, ah, tipos de bombeo, bomba volumétrica, bomba de tornillo, costos, centrífugas, turbinas, bueno, esas ya son turbinas, equipo de bombeo, potencia hidráulica, cuadro, cálculo de energía potencial. eh, Eso lo voy a analizar y se lo voy a pasar para ver, ¿bien? Gracias, Luego, ingeniero. bueno, aquí está viendo otro, bueno, mm, tanto, bomba mantenimiento y bomba centrífuga, por ejemplo, este de aquí, esto se lo puedo ir pasando para que lo tengan, ¿no? Por si acaso, creo que no le gusta investigar a ustedes, bueno, aquí vemos, hay un montón de análisis de pérdidas, distintos funciones negativas, función positiva, se ve aquí, eso. Este les va a servir mucho mejor todavía que el anterior PowerPoint, ¿no? Aquí está todos los ejemplos directos. Exactamente. ¿Ok? Ahora, instalación. Instalaciones, vamos a ver. Sistema de... Este también tengo que hacer una miradita para después hacer para pasárselos. Es un proyecto de edificio de vivienda. Bueno, esto no puede. Bueno, y la instalación eléctrica y otra cosa. Bueno, listo entonces, tengo un minuto nomás. ¿Qué más? La próxima semana les voy a preparar un ejercicio, ya, por ejemplo, puede ser de riego o si no de un edificio, para que lo podamos analizar, pero como va a ser el lunes en la noche, así que no hay problema. Y el día jueves ya podemos hacer directamente algunos, si nos preparan el equipo de allá del PIO, o si no directamente aquí en Ingeniería Química. ¿Ok? En dos grupos podemos entrar, ¿ya? Yo hablaría con el encargado de química para que nos pueda atender ahí y así ustedes pueden hacer el análisis. Perfecto, ¿Listo? ingeniero. Listo, entonces nos vemos con los que van a ir ahora en la tarde. Les voy a preparar las bombas para que pasen y hagan sus mediciones y una pequeña explicación y ya ustedes hacen su trabajo, ¿no? Gracias, ¿Ok? ingeniero. Listo. Bueno, hasta luego, jóvenes. Hasta Ah, luego, ingeniero. Hasta luego, ¿a hasta qué hora, luego. ingeniero? A las 5. Hasta luego, Me pidió Nicole que a las 5, ¿no? Entonces, Ya, ingeniero. listo. Bueno, hasta luego, jóvenes. Hasta luego.